Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la clase correspondiente a bacilos ácido alcohol resistentes. Bueno, cuando hablamos de bacilos ácido alcohol resistentes, hacemos referencia al género Mycobacterium, ¿sí? Estos van a ser bacilos finos, van a ser largos, van a ser inmóviles y aerobios estrictos. Esa es una característica fundamental. No van a desarrollarse en un medio en el cual no haya oxígeno, porque lo necesitan sí o sí. Son bacterias de crecimiento lento y también la instalación de la patología que van a producir generalmente va a ser lenta, ¿sí? Y bueno, la característica microbiológica fundamental que les da el nombre justamente a los bacilos ácido alcohol resistentes es que resisten al alcohol. Es decir, no se van a decolorar si yo los hago contactar con el alcohol, como ocurre con cualquier otra bacteria que no sea bacilo ácido alcohol resistente. Recuerden que los bacilos ácido alcohol resistentes no se tiñen con la tinción de Gram. Tienen en su membrana, como pueden observar, perdón, en su pared, por fuera de la pared de lo que sería el peptidoglicano, en su pared celular presentan una gruesa capa de ácido micólico, que son básicamente ácidos grasos que forman una capa muy gruesa y que les otorgan a estas bacterias esta impermeabilidad, esta resistencia. Son bacterias difíciles de penetrar por los colorantes, difíciles de penetrar por los decolorantes. Entonces, básicamente a estas bacterias nosotros no las vamos a teñir con la tinción de Gram, ¿sí? Vamos a usar otro colorante. En realidad son similares los colorantes que se utilizan, pero sufren un procedimiento previo. La tinción de Ciel-Nielsen, primero, el primer colorante que se usa es la fucsina, que básicamente va a ser una fucsina calentada, ¿sí? Que va a sufrir un procesamiento previo, sufre justamente un procesamiento en el cual se la expone a altas temperaturas para que adquiera esta capacidad de penetrar con más facilidad al interior de la bacteria y teñirlas, ¿sí? Entonces, el segundo paso va a contar con un mordiente similar al Lugol que hablábamos o que comentábamos en la tinción de Gram. El tercer paso va a ser contactar a esta bacteria con una mezcla de alcohol y acetona. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo una bacteria, un bacilo ácido alcohol resistente, no se va a decolorar, porque justamente es ácido alcohol resistente. Ahora, si yo tengo una bacteria común, se va a decolorar y va a perder el primer colorante. El último paso de la tinción de Ciel-Nielsen consiste en hacer contactar a la muestra con azul de metileno, que es el segundo colorante. ¿Qué va a pasar con el bacilo ácido alcohol resistente? No se va a teñir de azul, ¿sí? Porque todavía conserva el primer colorante y porque este colorante, azul de metileno, sin su procesamiento previo, no va a poder penetrar la pared celular de estas bacterias y no las va a lograr teñir. En cambio, una bacteria común va a captar el azul de metileno. Resultado de una baciloscopía, es decir, de una tinción de Ciel-Nielsen aplicada sobre una muestra, lo rojo o rosita va a ser bacilo ácido alcohol resistente y lo azul va a ser una bacteria común. Bueno, como dije, el género Mycobacterium es básicamente el género del cual hacemos referencia cuando decimos bacilos ácido alcohol resistentes. Vamos a tener dos importantes dentro de este género, dos bacterias importantes, van a ser Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis. Antes que nada, quiero aclarar que estas dos enfermedades las van a ver bien en defensa, ¿sí? Pero las bacterias como tal están incluidas en el temario de injuria, entonces tienen que saberlo, ¿sí? No en profundidad, por ahí lepra y tuberculosis, como sí lo van a tener que saber en defensa, pero tienen que conocer estas bacterias para ir a rendir el final de injuria. Mycobacterium leprae es el agente causal de la lepra, también se lo conoce como bacilo de Hansen. No crece en medios de cultivo artificiales, y esto es lo que quiero que guarden de acá para siempre, porque a la cátedra de micro les encanta hacer preguntas como, o preguntas en las cuales una de las opciones dice cultivo de la muestra para el diagnóstico de Mycobacterium leprae, y es totalmente tramposo, y he caído en esas trampas, entonces, bueno, se los digo para que no cometan ese error. Mycobacterium leprae es incultivable, o sea, no la voy a poder cultivar a esta bacteria, ¿sí? La enfermedad, la lepra, tiene un periodo de incubación prolongado y es una enfermedad que se transmite por vía aérea o por contacto directo, es decir, contacto cutáneo, ¿sí? Y es una enfermedad en general de baja infectividad. Estas bacterias tienen baja infectividad, es decir, no cualquiera tiene lepra, ¿sí? Básicamente eso. Con respecto a la clínica de esta patología, nosotros lo que podemos comentar con respecto a la patogenia, estas bacterias, estos bacilos de Hansen, lo que van a hacer es penetrar a nivel de lo que son las células del sistema monocítico macrofágico, principalmente los macrófagos,
tanto de la piel como de los pulmones, dependiendo de por dónde estas bacterias hayan ingresado al organismo. A través de los macrófagos se van a diseminar por el torrente circulatorio y luego de meses o años recién, esta enfermedad se va a manifestar a nivel de la piel y del sistema nervioso periférico fundamentalmente. Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son los dos órganos blancos de la lepra, tienen que contestar piel y sistema nervioso periférico. En las formas graves se pueden afectar las vísceras, diversas vísceras, tales como hígado, vaso, ganglios, ojo, órganos genitales, médula ósea, laringe, etc. Se va a presentar generalmente en los hombres, pero eso no es una regla, o sea, hay un leve predominio masculino, pero no es una regla, y en cualquier edad. Y el espectro de la enfermedad está condicionado por la respuesta inmune celular del paciente. ¿Qué quiere decir esto? La gravedad de la enfermedad, el tipo de lepra que una persona va a tener, va a depender de la respuesta inmune que esta persona tenga. Moraleja, siempre un inmunodeprimido va a tener una lepra peor o más grave, ¿sí?, que una persona inmunocompetente. Y de ahí nacen los distintos tipos de lepra, que voy a pasar a describir brevemente. Lepra tuberculoide es la lepra más leve, vamos a decir, es la que se da en las personas inmunocompetentes, ¿sí? Tiene afectación de piel y del sistema nervioso periférico, pero generalmente las mucosas y las vísceras van a estar respetadas, ¿eh? Justamente porque, como les decía, es más leve. En la piel, la lesión de la lepra tuberculoide son máculas eritematosas que van a ser bien eritematosas en los bordes y van a contar con un centro acrómico, es decir, más clarito, ¿sí? No pigmentado significa acrómico. Y los bordes son bien definidos e indurados. A nivel histológico forman granulomas, tanto la lepra como la tuberculosis son ejemplos de reacción inflamatoria crónica granulomatosa, ¿sí? Las lesiones nerviosas dominan el cuadro y afectan a los nervios cubital, peroneo, ciático y popliteo externo. Recuerden que afecta al sistema nervioso periférico la lepra, ¿sí? Y se caracterizan por anestesia cutánea, atrofia de la piel y de los músculos, porque hay afectación de nervios, tanto sensitivos como motores. Con respecto a la lepra lepromatosa, esta es la lepra más grave, es la que se da en sujetos inmunodeprimidos, ¿sí? En la piel se va a presentar con máculas que van a tener un color característico. Si a ustedes les preguntan de qué color es la lesión de la lepra lepromatosa, tienen que decir máculas de color hoja seca, ¿sí? Es un color ocre, las lesiones, las máculas que aparecen en la piel de los pacientes con lepra lepromatosa, ¿sí? Y los límites son borrosos, indefinidos, a diferencia de la lepra tuberculoide, que contaba con lesiones bien definidas, de bordes bien localizados. Con el tiempo, esas máculas se convierten en lepromas, que son básicamente nódulos de color oscuro también. En este caso, así como les dije que en la lepra tuberculoide hay escasa o nula afección visceral, porque como les dije la tuberculoide es más leve, se da en inmunocompetentes, en este caso todo lo contrario, en la lepra lepromatosa se da en inmunodeprimidos, de manera tal que hay una gran afectación visceral. Y bueno, en la cara de los pacientes con lepra lepromatosa aparece lo que se conoce como facies leonina, porque hay realmente una infiltración muy difusa de la cara, hay alopecia de la cola de las cejas, alopecia en la barba, caída de pestañas, iritis y queratitis, que básicamente hace referencia a una afección visceral, porque el ojo es una víscera, entonces si hay afección del ojo estamos frente a una lepra lepromatosa, hay afección visceral. Después tenemos, bueno, la forma indeterminada de la lepra, que es justamente una forma intermedia entre ambas, pero en realidad es una forma inicial, la forma indeterminada. La intermedia sería la cuarta, la borderline. La lepra indeterminada es una forma inicial de la lepra, es decir, no está expresada en su máxima magnitud la lepra todavía. Es la forma de comienzo. A partir de ahí, el paciente va a migrar hacia una lepra lepromatosa o tuberculoide al cabo de un determinado tiempo y dependiendo de cómo sea su respuesta inmunitaria. Ahora sí, la dimorfa borderline es básicamente una forma intermedia entre la lepromatosa y la tuberculoide, ¿sí? Puede evolucionar hacia lepromatosa o hacia tuberculoide o quedarse como tal. En este caso, las lesiones en piel son máculas de doble contorno, ahora vamos a ver una imagen, y la lesión nerviosa justamente tiene una intensidad intermedia entre la forma lepromatosa y tuberculoide. Bueno, acá tenemos unas imágenes. Me interesa mucho
que rescaten un poquito lo que es la lepra tuberculoide y la lepromatosa. Fíjense que en la tuberculoide tenemos esas máculas que les mencioné hace un rato, que tienen un borde indurado, bien definido, bien eritematoso y un centro acrómico, es decir, sin color. Y en la lepra lepromatosa, recuerden que hay primero máculas bien definidas de color hoja seca, y esas máculas luego van a progresar hacia estos nódulos que se llaman lepromas, que tienen un color oscuro y que es lo que ustedes pueden observar en esta imagen. Con respecto al diagnóstico de la lepra, va a ser muy importante la clínica. En segundo lugar, la baciloscopía. Recuerden que cuando decimos baciloscopía hacemos referencia a la tinción de Ziel-Nielsen de un determinado material. Ese material puede ser esputos, una biopsia de una lesión de piel, lo que sea. ¿Sí? Cuando yo hago una baciloscopía, estoy haciendo una tinción de Ziel-Nielsen sobre una determinada muestra. Eso va a tener mucha importancia en el diagnóstico de la lepra, porque recuerden que la lepra, el Mycobacterium leprae, es incultivable. También vamos a tener un estudio que se llama reacción de Mitsuda-Fernández, que es un estudio inmunológico que ahora se los voy a mostrar, y un estudio anatomopatológico que no es ni más ni menos que tomar una muestra de un determinado tejido, un pedazo de un determinado tejido, mandarlo a anatomía patológica para que lo vean al microscopio con determinadas tinciones y procesamientos que ponen en práctica los anatomopatólogos, es decir, una biopsia. No cultivo. Bueno, ¿qué es la reacción de Mitsuda-Fernández? Básicamente, la reacción de Mitsuda-Fernández consiste en aplicar una inyección intradérmica, o sea, bien en la superficie de la piel, bien cerquita de la superficie de la piel, de 0,1 mililitros de un derivado purificado de antígenos de Mycobacterium leprae. O sea, a esta persona vos le estás inoculando antígenos de Mycobacterium leprae. ¿Sí? El fundamento de esta técnica básicamente es, yo te estoy poniendo antígenos del Mycobacterium leprae. Quiero ver cómo y qué tan rápido tu cuerpo responde frente a ese antígeno. Si tu cuerpo responde rápido y formando una pápula grande, significa que ahí en ese sitio se está generando una respuesta inmunitaria grosa, ¿sí? Significa que vos tenés inmunidad frente a esta bacteria, ¿sí? Obviamente eso habla de que tu sistema inmunológico es competente. Entonces, habiendo dicho esto, paso a explicar cómo se hace esta reacción. Básicamente inyectás 0,1 mililitros del antígeno, ¿sí? Y a los 2 días vas a hacer la primera lectura, o sea, vas a mirar por primera vez el sitio donde inoculaste para ver qué se generó, y a los 21 días la segunda lectura. La primera lectura se considera positiva si en el sitio donde vos inoculaste el antígeno, que generalmente es en el antebrazo, encontrás una mácula eritematosa de entre 10 a 20 centímetros. Y va a ser negativa cuando no hay ninguna reacción o cuando la mácula eritematosa es muy chiquitita, menor a 5 milímetros. ¿Se entiende? Cuanto más grande sea la mácula o la pápula producida, ¿sí? Significa que en ese sitio hubo más reacción inmunitaria. Por lo tanto, mejor la respuesta inmune del huésped contra este agente. La segunda lectura se hace a los 21 días y va a ser positiva si aparece un nódulo mayor a 5 milímetros de diámetro, intensamente positiva cuando la reacción inmunitaria es tan grosa que ese nódulo se ulcera, ¿sí? Y se considera negativa si no hay reacción local al cabo de los 21 días. Digamos, conclusiones podemos tomar a partir de los resultados de esta reacción de Mitsuda-Fernández? En la forma tuberculoide siempre va a ser positiva esta reacción de Mitsuda-Fernández. ¿Por qué? Porque dijimos que en la forma tuberculoide es la que se da en personas inmunocompetentes. En la incaracterística y en la borderline es variable, no nos interesa, y en la forma lepromatosa es siempre negativa, porque esta persona no tiene una respuesta inmunocompetente. Justamente por eso tiene lepra lepromatosa. Entonces, si yo le inoculo antígenos en el brazo, no va a generar ninguna reacción inmunitaria frente a ellos. ¿Sí? En las personas sanas puede dar tanto positiva como negativa. Este fundamento de la reacción de Mitsuda-Fernández es muy utilizado tanto para Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, y para algunas reacciones que se hacen para ver si una persona ha contactado o no con determinados hongos. ¿Sí? Entonces es muy importante que este fundamento lo recuerde.
Bueno, vamos a hablar de Mycobacterium tuberculosis complex. ¿Por qué complex? Porque no hay solamente un Mycobacterium tuberculosis, o sea, hay un complejo de bacterias que forman justamente este complejo llamado Mycobacterium tuberculosis y que todas pueden ser agentes causales de tuberculosis. Dentro de este complejo hay bacterias que tienen distintos reservorios. El reservorio, las que tienen un reservorio humano son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium caneti. Después tenemos a Mycobacterium bovis, que va a tener un reservorio que puede ir desde los bóvidos, o sea, las vacas, el ganado vacuno, a los humanos. Mycobacterium microti, que va a tener como reservorio a los roedores. Mycobacterium caprae, en los bóvidos también, y Mycobacterium pinnipedi en pinípedos, que son animales como las morsas. Vamos a focalizarnos en Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que es el principal agente causal de la tuberculosis en humanos, también se lo conoce como bacilo de Koch, también son aerobios estrictos, no esporulados e inmóviles como Mycobacterium leprae, y también tienen crecimiento lento. O sea, todas esas características son compartidas por todos los bacilos hacia alcohol resistentes, se transmiten de persona a persona por vía aérea, su reservorio es humano, son sensibles al calor y a la luz solar. Con respecto a la clínica de la tuberculosis, lo que voy a mencionar acá es la clínica de la tuberculosis en un adulto joven sano. No voy a hablar de la tuberculosis en pediatría, no voy a hablar de la tuberculosis en ancianos. Lo que a ustedes les van a preguntar es cómo se presenta un paciente con una tuberculosis, ¿sí? Un adulto joven, sano, ¿sí? Una persona con tuberculosis generalmente uno la va a catalogar como un sintomático respiratorio, que es una persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. ¿Sí? Es una tos muy persistente y demás. Entonces, básicamente la tuberculosis, eso es un hallazgo bastante característico de la tuberculosis. Otros son básicamente síntomas generales, signos y síntomas generales y signos y síntomas locales. ¿Sí? La enfermedad es pulmonar. Síntomas y signos generales vamos a tener astenia, pérdida de peso, es una persona que va a tener una reacción inmunitaria muy prolongada, ¿sí? Esto lo van a ver bien en defensa, pero lo que pasa en la tuberculosis, simplificándolo, la respuesta inmune adaptativa tarda mucho en activarse frente a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, todo ese tiempo, que son como 3, 4 semanas, la respuesta inmune innata está tratando de contener al bacilo, ¿sí? En el sitio a través del cual este bacilo logró ingresar al organismo, que generalmente son los alvéolos pulmonares, ¿sí? En esa lucha entre la respuesta inmune innata y el bacilo de Koch, que generalmente es insuficiente, se producen muchísimas interleuquinas, ¿sí? IL-1 y L6, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Todas esas interleuquinas generan un estado inflamatorio muy potente en el organismo y un gasto de energía muy importante. ¿Sí? Un gasto metabólico muy alto. Eso es lo que genera la fiebre, es lo que genera la pérdida de peso, la sudoración nocturna y la astenia. ¿Sí? Y el malestar general. Todos esos síntomas generales se deben a la reacción inflamatoria producida por la respuesta inmune innata en forma sostenida, tratando de contener al Mycobacterium tuberculosis en el sitio inicial a través del cual este penetró. Los síntomas locales tienen que ver con tos, con esputo purulento o hemoptoico, o bien hemoptisis franca, ¿sí? Y disnea. Siempre y cuando la enfermedad sea pulmonar. Vamos a hablar de tuberculosis pulmonar. Ya van a ver en defensa que hay distintos tipos de tuberculosis, porque esta bacteria puede diseminarse a través del organismo e infectar distintas vísceras. Lo más frecuente es la tuberculosis pulmonar, pero las formas diseminadas, si bien no son las más frecuentes, son las más graves y las que matan a las personas. El diagnóstico de la tuberculosis se hace con una baciloscopía, es decir, una tinción de Ciel-Nielsen de la muestra. Lo más frecuente es el esputo, ¿sí? Porque como dije, lo más frecuente es una tuberculosis pulmonar. También puede ser un BAL, un lavado broncoalveolar, puede ser una biopsia, ¿sí? Tomar un pedazo de un determinado tejido que sospecho que está afectado por esta bacteria, ¿sí? Y a diferencia de Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis sí es cultivable, se puede cultivar en medios sólidos o en medios líquidos. La característica en general de Mycobacterium tuberculosis es que
es una bacteria de lento crecimiento, puede tardar hasta 60 días en crecer en medios de cultivo sólidos. Generalmente se usan los medios de cultivo líquidos que permiten un crecimiento más rápido. Bueno, y acá tenemos una prueba similar a la que mencioné anteriormente para la lepra. Esta es una prueba que se llama Mantux o prueba de la tuberculina, que quiero que les quede claro que esto no es un diagnóstico de tuberculosis, no es un diagnóstico indirecto, solamente es un dato más que me dice qué tan bien responde esta persona frente a un antígeno que yo le estoy inoculando que cuenta con partes de Mycobacterium tuberculosis. Es un dato más, nada más. Básicamente es similar a lo que yo les mencioné previamente para la lepra. Se inocula en la cara anterior del antebrazo 0,1 mililitros de un derivado purificado de un antígeno de Mycobacterium tuberculosis por vía intradérmica. Al cabo de 24, 48 y 72 horas voy a observar la lesión que se produce en el sitio de inoculación. Cuando la pápula que se produce tiene más de 5 milímetros de diámetro, se considera que esta persona ha tenido previamente contacto con el bacilo, pero la Mantux es una prueba muy variable, que como les digo, sirve como un dato más, ¿sí? Porque si yo estoy vacunado, si tengo la BCG, me va a dar positiva probablemente la Mantux. Si no, capaz que también, porque todos, se cree que un alto porcentaje de la población ha contactado con Mycobacterium tuberculosis. En nuestro país es una enfermedad endémica, ¿sí? Entonces, es un dato más, nada más. Esta prueba, tienen que saber eso. La prevención de la tuberculosis se hace con la vacuna BCG, una dosis al momento del nacimiento. Quiero que sepan que la vacuna BCG no previene contra la tuberculosis per se, ¿sí? Sino que previene contra las formas diseminadas de la tuberculosis, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber desde ya, porque se los van a preguntar en injuria, se los van a preguntar en defensa, se los van a preguntar en clínica, en todos lados, en pediatría, en todos lados. ¿Sí? La BCG no previene de la tuberculosis. Hay médicos que tienen tuberculosis, hay muchísimas personas que tienen tuberculosis, ¿sí? Teniendo la BCG. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que va a tener tuberculosis con BCG y sin BCG puesta? Lo van a ver bien en defensa, pero básicamente la diferencia es que una persona vacunada va a hacer una tuberculosis local a nivel del pulmón. Es una enfermedad que va a tener un determinado periodo de tiempo de duración y que va a responder bien al tratamiento, la persona se va a curar y chao. En cambio, una persona que tiene tuberculosis y que no está vacunada corre un riesgo importante de que ese bacilo no se localice a nivel del pulmón, sino que se disemine, ¿sí? A nivel de a través de la sangre hacia distintos tejidos. Uno de los tejidos donde el Mycobacterium tuberculosis puede generar una infección muy grave y letal son las meninges. La meningitis tuberculosa es letal, ¿sí? Y es justamente una de las formas de tuberculosis que estamos previniendo aplicándonos la BCG. Dos palabras con respecto al complejo Mycobacterium avium. Es otro complejo que también puede producir tuberculosis, pero va a generar afección en personas con inmunidad deficiente, ¿sí? El cuadro clínico puede ser semejante, similar al de la tuberculosis, pero en personas inmunodeprimidas. Por ejemplo, en los pacientes SIDA, ¿sí? Se hace profilaxis para Mycobacterium avium, se les da un fármaco por vía oral para evitar que tengan una infección por Mycobacterium avium, porque se sabe que es una bacteria que no va a afectar generalmente a un inmunocompetente, pero una persona que tiene una infección por VIH y que tiene la inmunidad muy tirada hacia abajo justamente por el virus y que cuenta con un recuento de linfocitos CD4 muy bajito, ¿sí? Se le da esta profilaxis para evitar que hagan esta infección. El diagnóstico de Mycobacterium avium se hace exactamente de la misma forma que lo que mencioné para Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Les mando un saludo a todos y espero que estén estudiando y teniéndole onda a la cuarentena, que hay que salir de esto. Les mando un abrazo a todos.